Alcalde de Totora, una amplia experiencia en todo lo que significa el manejo de lo público. Está con nosotros el doctor Edmundo Novillo, ministro de Defensa actualmente. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto tenerlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo boliviano a través de Canal 7. Y estamos aquí para analizar, para evaluar, para reflexionar la coyuntura política a partir de los sucesos del año 2019, entre octubre y noviembre, y que la ciudadanía necesita entender en profundidad desde el punto de vista legal, legítimo, ético, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista imparcial. Bien, gracias, ministro, por acompañarnos esta noche y poder, como usted dice, explicarle a la población qué está ocurriendo con estos temas que son muy legales, muy jurídicos, pero tratar de explicarlo de manera más sencilla para que ustedes, quienes nos están viendo y escuchando, puedan sacar sus conclusiones. Ministro, la oposición, sobre todo la oposición más radical en Bolivia, afirma que no ha habido golpe de Estado en nuestro país y que la sucesión de Áñez fue constitucional y legal. ¿Cuál es su criterio para explicar qué pasó? ¿Por qué se dice golpe de Estado y hablan de sucesión correcta, de que ha estado bajo los parámetros jurídicos legales en Bolivia? Bueno, en principio es importante manifestar que toda la actividad, toda la acción de los bolivianos y de los servidores públicos esencialmente, cuando están enmarcados estrictamente en la Constitución, las leyes y las normas, es un acto constitucional, es un acto democrático, es un acto legítimo y es un acto legal. Y lo inverso, cuando estos actos no están enmarcados en la Constitución, no están enmarcados en las leyes, en las normas, son actos inconstitucionales, antidemocráticos, ilegítimos e ilegales. En ese entendido es importante, sobre todo, analizar en detalle lo sucedido entre octubre del 2019 y noviembre de este mismo año. Es importante partir de un análisis previo. No nos olvidemos que la oposición, después de que pierde las elecciones el año 2005, a partir de las elecciones del 2010, del 2015, empieza siempre a construir un argumento del denominado fraude. Y desde cuando yo estuve en la presidencia de la Cámara de Diputados, tuvimos sendas discusiones de que en realidad en todas esas elecciones nosotros ganábamos con fraude. Fíjese cómo se construye el fraude. Ya la palabra fraude desde el año 2010, o sea, para las elecciones del 2010, del 2015, y en la del 2019 se maneja fundamentalmente con mucha mayor satanización, con mucho mayor estigma, cargado fundamentalmente de una serie de argumentos de carácter artificial y en el que hace un momento has manifestado el papel de la OEA es el principal factor que lleva esencialmente a que la ciudadanía crea que efectivamente ha habido un fraude. No nos olvidemos que don Carlos Mesa llama a la movilización social, prácticamente a una convulsión, cuando dice, es decir, se ha ejecutado, se ha elaborado un fraude monumental, se ha realizado un fraude monumental. Entonces, esto es lo que fundamentalmente irrita, lo que hace que la ciudadanía entre en furia y masistas, no masistas, opositores, no opositores empiezan a creer en este hecho, en esta construcción que se hace año tras año, ¿sí?
En ese entendido, es importante entender que el fundamento principal para llegar a la toma del poder, porque no lo habían hecho ni en las elecciones del 2010 ni en el 15, entonces ven la forma de llegar al poder. Si no ganan a Evo Morales, llegar a tomar el poder por la fuerza, de manera de facto, ¿sí? Entonces, esto está planificado como plan B, si ellos no ganan las elecciones en el 2019. Si no ganan las elecciones en el 2019, como ya se tiene instalado la palabra fraude desde hace varias elecciones, el 2019 entonces se tiene un plan para tomar acciones directas y la OEA se presta precisamente para esto. Y ese papel, ese rol lo van a analizar. Pero es importante indicar a la ciudadanía que este es el argumento fundamental por el que justifican acciones de hecho durante octubre y noviembre. Acciones bajo violencia, ellos llaman movilizaciones pacíficas. Solo le voy a dar algunos ejemplos de esta movilización que genera violencia, pero además tortura y además genera acciones anticonstitucionales de varias instituciones, ¿sí? Ahora bien, la gran pregunta es, y ante la ciudadanía hay que reflexionar, ¿hubo fraude el año 2019? Aquí va la pregunta. Todo esto, en realidad, cuando Mesa llama a que se ha cometido un fraude monumental, tal vez la ingenuidad del presidente Evo llega a concertar con el presidente de la OEA para decir, auditen, con una confianza, pero suelta, hasta digamos ingenua. Y le dice a Luis Almagro, le dice, auditen, yo no he hecho ningún fraude, verifiquen, ¿sí? Lo curioso es que la OEA, ya la misión de la OEA que estuvo en Bolivia, había realizado una serie de observaciones, ¿no? Pero esto tenía que concretarse en una auditoría, y esta auditoría tiene dos partes, lo que llama la atención. Es un resultado preliminar y un resultado final. Y yo tengo exactamente el documento preliminar. Si lo podemos mostrar a cámaras, Sí, por favor. aquí está. Ministro de Defensa. ¿Qué dice ese documento, por favor? A ver, este documento que le voy a invitar a leer. Si acercamos la cámara para que mientras lo lea, por favor. Sí, me gustaría que usted pueda leerlo. ¿Cómo no? El encabezamiento, y esto está en el internet. Todos pueden descolgar de esta página. Por favor, voy a pedir que me preste mis lentes, tal vez, pero usted Sí, claro que sí. si puede leer. Si me permite, Sí, con el lo mayor que está gusto. resaltado, les ruego. Dice, comunicado del secretario general sobre informe preliminar, auditores, proceso electoral en Bolivia, 10 de noviembre del 2019. Sí, continúe lo que está subrayado. La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda, tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral. Continúe. Asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. La Secretaría General reitera el llamado a evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el pueblo boliviano. Podemos mostrarlo a cámaras, ahí está el documento. Y me llama la atención esta parte donde dice: asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. Explíquenos lo contenido. ¿Por qué le he hecho leer este informe? Porque es un documento oficial. Ajá. Y es una expresión de la Organización de Estados Americanos y es una auditoría, es decir, es un resultado preliminar en unas cuantas líneas. Lo primero que hace esta auditoría es poner en duda la celebración, es decir, correcta,
la celebración transparente de las elecciones. ¿Sí? Lo segundo es que pide que se realicen nuevos actos electorales con nuevos órganos electorales. ¿Sí? Tercero, lo que pide es que no se interrumpa los mandatos constitucionales y particularmente dice de Evo Morales. Y tercero, hace un llamado al cese de la violencia. Bien, la OEA pone en duda y esta puesta en duda acelera la convulsión social y les da el argumento para ejecutar el plan de la toma del poder. Además hay un elemento, ministro, que esa auditoría se basó en el informe preliminar que usted señala sobre resultados que son del conteo rápido, no fue sobre los resultados oficiales. Despuésito entraremos a analizar. Perfecto. Despuésito. Pero lo que le quiero decir es que pone en duda y acelera. Siembra la duda. Siembra la duda y acelera las acciones. ¿Sí? Y lo que hace es ejercer violencia, esas movilizaciones, y segundo, interrumpir el mandato del presidente Evo Morales. ¿Sí? Se ejerce la violencia y se interrumpe el mandato del presidente Morales. Ahora bien, quienes planifican esta toma del poder, ¿sí?, saben que no lo pueden hacer vía la sucesión constitucional, estrictamente siguiendo los pasos constitucionales. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución prevé, tal cual ocurrió la sucesión constitucional del 2001, la de 2003, porque en realidad la sucesión constitucional, en el anterior y en esta estaban previstos que se operen particularmente previo ciertos requisitos que deben acudir. Saben que no van a poder tomar el poder vía sucesión constitucional. Si usted se da cuenta, el año 2001 le sucede a Hugo Banzer Suárez el vicepresidente Jorge Quiroga, del mismo partido. Si usted se da cuenta, la sucesión de Gonzalo Sánchez de Lozada asume don Carlos Mesa, del mismo partido, del MNS. ¿Y por qué se da esto? Porque precisamente las sucesiones constitucionales en la anterior Constitución estaban previstos siempre para el bloque de mayorías, para el partido gobernante, para cuidar este principio de que no haya una ruptura constitucional. Por eso es que el presidente, en ausencia o impedimento del presidente, asume el vicepresidente. En ausencia del vicepresidente, asume el presidente del Senado. Y en ausencia del presidente de diputados, en la anterior Constitución dice que asumía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, solo llega la sucesión constitucional hasta el presidente de la Cámara de Diputados y que tiene la misma facultad que la anterior con el único objetivo de convocar a elecciones. ¿Sí? Como sabe que no lo pueden tomar, entonces van a ejercer la violencia, ¿no? Uno de los actos más violentos, comprobables, verificables, es cómo logran la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados. Víctor Borda. Víctor Borda. Esto es trágico, dramático, penoso y además no puede quedar impune. Lo han torturado al hermano de Víctor Borda. Que justifiquen que las masas estaban agitadas. Había un mando político de la oposición que desde algún lugar planificaba esto y le decían a Víctor Borda, si no renuncias, muere tu hermano. ¿Sí? Solo lo estoy poniendo de ejemplo. Y dice que la movilización era pacífica. Era realmente pacífica. Que el pueblo esto lo analice, lo evalúe. Es cualquier renuncia en cualquier lugar del mundo en el derecho, si no es espontáneo, es voluntario. Y si no media ninguna coacción, ¿sí?, ninguna fuerza externa contra tu voluntad que te obligue a la renuncia, es decir, es sujeto de nulidad el acto. Bueno, fue la violencia la que obligó
a renunciar a Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Pero por qué generan la renuncia con Víctor Borda? ¿Y por qué generan la renuncia con la presidenta del Senado? Porque saben que no pueden lograr vía la sucesión constitucional que está establecido y que solo llega al presidente de la Cámara de Diputados. Utilizaron la Constitución del 2000, un dato del 2001 para que sea posesionada o autoproclamada Janine Áñez, porque hay un elemento, el Tribunal Constitucional dice, la oposición, avaló con un comunicado la sucesión constitucional. Sí, este es otro tema. Yo he llegado a la conclusión de que los que planificaban y los que operaban el golpe, que estaban en algún lugar, ¿sí?, en realidad querían camuflar, querían encubrir el golpe, dándole la mayor, así le diré, el mayor discurso artificial, engañoso al pueblo boliviano, para que digan que sí es una sucesión constitucional. ¿Y por qué sucede esto? Ya le he explicado, no podían llegar con una sucesión a tomar el poder. Lo que buscaban no era la sucesión constitucional, era la toma del poder, ¿sí? Porque si se buscaba la sucesión constitucional, se respetaba la Constitución y se dialogaba con la bancada opositora y se les decía: ustedes, ya no está Evo, ya no está Álvaro, presidente del Senado, no queremos que asuma, queremos que haya nuevas elecciones, que asuma diputados y que convoque a nuevas elecciones bajo la condición de que haya nuevos órganos electorales. ¿Sí? Pero este no fue, el objetivo no fue la sucesión constitucional, el objetivo era que ellos tomen el poder. Por eso es que el objetivo, como no lo ganaron al presidente Morales nunca en forma electoral democrática, está el plan B, que se llama tomar el poder por la fuerza, de hecho, de facto, por un golpe, porque ya le he dado un solo ejemplo, y hay varios ejemplos. Dicen que el presidente Morales abandonó el país. ¿Creen que abandonó de manera injustificada? Porque hay que ver el abandono. ¿Es justificado o injustificado? Yo estoy de acuerdo con que el presidente Morales, estando de presidente, se haya abandonado de manera injustificada y luego puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y su abandono injustificado haya provocado, ¿sí?, haya provocado una ausencia. En realidad, se operan dos cosas fundamentales para el golpe. Es que, le vuelvo a decir, y esto tiene que ser motivo de análisis, y lo ha denunciado con mucha valentía la señora de Mujeres Creando, ¿cómo se llama la que lideriza el grupo? Ana María Galindo. María Galindo lo ha denunciado. Si nos remitimos a eso, hubo un lugar desde donde se planificaba. Una reunión. No, el golpe. El golpe se planificaba desde acá y se operaba desde aquí. Entonces, todas estas personas tienen que ir a declarar, porque no se ha dado la sucesión constitucional. Lo que se ha generado es un golpe de Estado. No se ha cumplido el artículo, es decir, 169, parágrafo 1, que la sucesión solo llega hasta el presidente de la Cámara de Diputados. No llega al resto de las vicepresidencias. La Constitución no habla de eso. Pero se crea un argumento muy artificial y muy interesante y engañoso. Pero este argumento es subjetivo y que ha hecho que crea la ciudadanía. Yo quiero decirles de manera tan reflexiva, muchos medios de comunicación no daban cobertura a opiniones que no sean en la línea de la dirección del golpe. Permítame, presidente, ministro, y expresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a ir con preguntas también de nuestros compañeros, de nuestras compañeras allá en el interior del país. Santa Cruz, Sandra Elías, por favor, te estamos escuchando. Buenas noches. Muchas gracias, querido Iván. Ministro, muy buenas noches desde Santa Cruz. Ministro, a mí me gustaría que nos ayude a ahondar un poco más en esta idea que mencionaba usted de que se estaba gestando un fraude, porque todo esto generó una gran susceptibilidad, y estoy hablando desde el lado de la población, ¿no es cierto? Que viendo lo que sucedía, había una susceptibilidad con el padrón, una susceptibilidad con el conteo, el paro del conteo. Esto sumado a
lo que decía la OEA, ¿no es cierto?, con relación a poner en duda los resultados, pues hizo que se genere una fuerte movilización por parte de la población civil, más allá de lo que se estaba gestando por parte de la oposición. Ahora bien, usted decía que iba a hablar más en detalle con relación a esto de los resultados, ¿no? Los resultados preliminares y los resultados oficiales. ¿Será que podemos ahondar sobre eso, por favor? Claro que sí, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente y además oportuna. No podía ser de otra manera. Es curioso que haya en una auditoría un informe preliminar y haya un informe final. En el informe final hay que hacer todo el análisis del informe, pero no va a encontrar en ninguna parte del informe el término fraude para que se acomode como a un hecho de delito electoral. Y menos monumental. Ese es el tema. Ese es el tema de la artificialidad. Ese es el tema del discurso engañoso. Ese es el tema del soliviantamiento, ¿no? Para generar una convulsión ya con el propósito de tomar el poder por la fuerza, ¿no? Bajo la violencia. Entonces, hemos leído el informe preliminar. Hay determinadas recomendaciones. ¿Qué dice el informe final? Hace una serie de observaciones. En estas observaciones utiliza el término de irregularidad, pero no utiliza la palabra fraude. Ahora bien, para que este informe sea considerado como una prueba de fraude, como delito, no en ninguna parte del informe no desglosa, no describe, no explica, no fundamenta que se haya cometido este acto delictuoso del fraude. ¿Sí? No existe. O sea, no se demuestra materialmente en ninguna parte. De manera que el informe de la OEA no es ninguna prueba de fraude. Porque la irregularidad, en términos jurídicos, no es sinónimo del delito. ¿Qué dice el Código Penal? Comete delito todo aquel que hace o omite lo que la ley manda o prohíbe bajo alguna pena, bajo alguna sanción. El acto tiene que ser tipificado, el acto tiene que ser antijurídico, tiene que ser punible y tiene que ser sancionado. ¿Sí? Esto, léanlo desde principio al final, como lo hemos hecho con varios compañeros, no existe en realidad el fundamento, ni la explicación, ni siquiera se aproxima a decir que hubo un fraude, para tipificarlo eso como prueba de que existió un fraude. Hay 8 La irregularidad, ¿qué es una irregularidad en términos jurídicos? ¿Qué se puede entender esa categoría de irregularidad? Es un acto, ¿sí? Es un acto que se puede calificar de manera genérica, pero hay que verificar si se traduce en un hecho delictuoso. Y esta es la debilidad del informe. Déjenme explicar. Entonces, como tiene esta debilidad el informe, no se puede utilizar el informe de la OEA en los procesos penales como una prueba. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque si usted presenta eso, en ningún estrado judicial le van a decir a usted que es una prueba de un fraude, porque la irregularidad no equivale a fraude. ¿Por qué 8 Ahora, organismos? Perdón. Permítame concluir. Sí. Permítame concluir. Usted sabe que el Ministerio Público activó inmediatamente, en cuanto se hizo la toma de poder, se activó los procesos penales por el Ministerio Público contra los miembros de los órganos electorales departamentales y nacionales. Nunca pudieron probar. Estuvieron un año en el poder para poder traducir las irregularidades en términos objetivos y rebatibles al delito de fraude. Nunca pudieron demostrar eso. Es por eso que fueron sobreseídos los vocales de los 9 departamentos. Claro, porque en ningún tribunal eso va a servir de prueba como fraude, porque no está ahí demostrado que hubo el delito electoral. 8 organismos internacionales, le decía, ministro, han
emitido informes donde señalan que no hubo fraude en Bolivia. Son organismos internacionales, no de acá, de nuestro país, que han hecho análisis de todo el proceso y han llegado a la conclusión de que pudo, como en cualquier elección, haber irregularidades, pero no fraude. Están en lo correcto, y le voy a decir por qué. Cuando estuve yo de presidente de la Cámara de Diputados, me visitaron los observadores de los organismos internacionales. Y yo les pregunté y les dije, una consulta quiero hacerles a ustedes que son expertos en materia electoral. Nos han observado sobre el padrón y nos han observado que hay muertos que votan, hay dobles votaciones por los carnets. Explíquenme, ¿esto es común o es que esto trae como consecuencia un acto ilegal, un acto que puede considerarse como, es decir, fraude electoral o un delito o puede traer una nulidad electoral? ¿Sabe qué me respondieron? Me dijeron, no existe un padrón perfecto. Nos dijeron que los padrones que existían en ese momento siempre tenían un margen de error mínimo. Y el que tenía Bolivia estaba dentro de los márgenes aceptables de error. Ahí entendí que habían márgenes aceptables de error, ¿sí? Pero ante esta discusión surgió que, como han votado muertos, como han votado, etcétera, surgió la propuesta de que se implemente el padrón biométrico al momento de registrarse, para que no exista ningún fraude. ¿Sí? En ese entendido, nuestro presidente implementó el padrón electoral para deshacerse de todas las dudas. Con padrón implementado, el MAS seguía ganando elecciones, pero seguían insistiendo con que hubo fraude. Yo quiero decirle que estos organismos internacionales o estos expertos, estos 8, han hecho el análisis, pues. Y le vuelvo a decir, yo le estoy resumiendo en la terminología jurídica que ese informe no concluye en un concepto de delito electoral de fraude, no concluye. Hace solo mención a irregularidades. Y le vuelvo a decir, la palabra fraude está distante de ser considerado un tipo de delito. Entonces, la irregularidad, para ver si es un acto delictuoso, hay que encontrar en el acto mismo, en el hecho mismo, y traducir para que el hecho sea tipificado como delito, pero de manera incontrastable, de manera irrefutable. ¿Sí? Hasta el día y de eso hoy es lo que no han podido hacer. No han podido demostrar hasta el día de hoy. No han podido demostrar. Fraude. Ya. Irregularidades las hay en todas partes, pero fraude no lo han podido demostrar y es por eso, como usted decía, que quienes han sido acusados de los órganos departamental y del órgano nacional han sido sobreseídos porque no han encontrado las pruebas. Y estando ellos en el gobierno. Teniendo inclusive el manejo de un ministro como es Arturo Murillo, que ha sido sumamente riguroso, duro, y ha manejado el Ministerio Público. No lo han podido demostrar. Alejandra Quiroga está en Cochabamba, también preguntas desde La Yacta. Buenas noches, Alejandra. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y cómo está, ministro? También un gusto saludarlo. Desde el ministerio, ¿qué medidas han estado tomando para investigar a los involucrados? Muy rápido. Responder, porque quiero ampliar en otro punto mi pregunta, porque nosotros como ministerio no somos Ministerio Público ni somos tampoco órgano jurisdiccional ordinario. En ese entendido, quienes están activando estos procesos contra los responsables, ya sean civiles o militares, son los órganos jurisdiccionales, que tienen que cumplir su rol, como es el Ministerio Público y los jueces, y tienen que hacerlo aplicando estrictamente la Constitución, la ley, para que los hechos que se está denunciando se pueda comprobar o se pueda desestimar de la comisión de delitos, ¿no?
Entonces, ¿qué hemos hecho como Fuerzas Armadas? Lo que hemos hecho es entregar toda la información que nos requieren los órganos jurisdiccionales, vale decir el Ministerio Público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con el actual mando se ha entregado, pero también se ha podido constatar que mucha de la documentación y además gran parte también de los procesos informáticos que se tenían en las computadoras se han borrado, es decir, han limpiado las huellas para que no queden. Y esto ya demuestra un principio de autoculpa de su conciencia, porque sabían que esas cosas les podían complicar en cualquier momento, con cualquier proceso, porque lo que habían hecho era un acto delictuoso. Dos elementos para cerrar, ya tenemos muy poquito tiempo, por favor, ministro. ¿Por qué el presidente Evo Morales toma la decisión de renunciar y por qué se va de Bolivia? A ver, primero que hay una convulsión social, ¿sí? Agresiva, totalmente agresiva. Está la resistencia Cochala, están los grupos de la Unión Juvenil Cruceñista, que están tomando por la fuerza las instituciones, está torturándose como en el caso de Potosí, y también hay un amotinamiento de la policía. Cuando se le amotina a la policía es un grave riesgo para su vida, por si acaso, porque no es un simple hecho político que se pueda considerar sin que tenga un contenido adverso y contrario contra su capitán general. Eso quiere decir que la policía no le está cumpliendo órdenes y que en cualquier momento puede cometer cualquier acto contra usted que atente contra su vida y su integridad. Lo más grave fue lo de las Fuerzas Armadas, que le piden las renuncias, sabiendo que este hecho, es decir, es inconstitucional, ilegal, constituye un delito, la insubordinación, es decir, le piden la renuncia. Le piden la renuncia, pero además este grupo que es el que planifica y el que está ejecutando el plan, cometen el error grotesco. Como no se opera la sucesión constitucional, porque saben que no van a lograrlo, porque es segunda vicepresidenta del Senado, entonces lo que hacen es utilizar a los militares para ponerle la banda, es decir, para que los militares la posesionen y la reconozcan como presidente. La renuncia, el pedido de renuncia de los militares ya es un acto que pone en riesgo la vida del presidente. Y ante esa situación, ¿no es cierto?, todos estamos y cualquier humano está en la obligación de protegerse primero. Hasta la Constitución protege la vida. Usted no se puede. ¿Sabía usted que no puede cometer un delito contra su propia vida? No puede, porque la Constitución y las leyes le protegen su vida. Usted tiene que resguardarse. Entonces, hay algunos que dicen, Evo Morales juró patria o muerte y él debería morir en el acto. Esto es por quienes valoran y por quienes siempre han satanizado y a Evo Morales lo quieren muerto. Pero para la gran mayoría de los bolivianos, Evo Morales más vale vivo que muerto, haciendo una valoración, precisamente por el liderazgo, por el trabajo que ha tenido a los 14 años, etc. Y hoy lo tenemos en vida al presidente Morales. Entonces, vuelvo a decirle, la renuncia presentada y que el presidente haya tenido que resguardar su vida son por estos actos. No es voluntario ni espontáneo, ¿sí? Quieren ellos decir que hubo ausencia de poder, porque el presidente se fue. Pero analice el fondo, se fue porque él quería, se fue porque él ya no quería trabajar, se fue porque se fue de pasanda o se enfermó. ¿Qué sucedió frente a estos hechos? Esto es lo que la justicia tiene que determinar. Estos actos son actos de violencia. Y vuelvo a decirle, dicen una movilización pacífica. Hay tantos videos, ¿no?, de que no fue nada pacífico estos hechos, ¿no? En ese entendido, pues, en la lectura que haga cualquier ciudadano, cualquier abogado, queda absolutamente claro que, es decir, no hubo sucesión constitucional,
Y como no hubo sucesión constitucional, entonces lo que hubo es un gobierno de facto, es un gobierno de hecho, ¿no? Yo quiero decir ahora de manera muy sensata, el país resolvió esta crisis política el pasado mes de noviembre. Y esta crisis política ha sido fundamentalmente resuelta bajo un compromiso del actual gobierno. Es que se haga justicia sobre los hechos de octubre y noviembre del año 2019, porque se cometieron delitos. Que ahora nos digan que hay persecución política y a título de persecución política nos digan no vamos a permitir más detenciones, nos están diciendo que esos actos queden impunes. Este es el gran dilema del momento, lo que está poniendo en situación muy difícil. En ese entendido, pues lo que tiene que indagarse, lo que tiene que investigarse son estos hechos. Y existen denuncias por las víctimas, existen denuncias por diputados que el Ministerio Público tiene que activar y la policía también. Y consiguientemente, estos actos no pueden quedar en la impunidad. Si dejáramos que queden en la impunidad sería un funesto precedente para la democracia, ¿no? Porque fíjese lo que le dice la OEA, no pueden interrumpir el mandato del presidente Morales, tienen que respetarles, dicen otras palabras. El informe de la OEA les está diciendo eso, sin embargo han roto el orden constitucional. Pero eso no quieren decir, construyen este argumento artificial de decir abandonó, se fue y por ausencia de él no había el presidente del Senado, no había el presidente de la Cámara de Diputados, como no había nadie, entonces ha subido pues la segunda vicepresidencia y es legal, dicen, ¿no? Y es legal, ese es el argumento. Eso no es legal, eso viola la Constitución, porque la Constitución no permite segundas, que otros miembros de la directiva asuman la sucesión presidencial. Pero además quiero decirle algo, y esto tiene que investigarse también. Lo más burdo que han hecho, lo más engañoso, lo más fraudulento que han hecho ellos en términos comunicacionales, mintiendo a la población, es decir, ¿saben qué? Ante ese vacío de poder hemos hecho una consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional cuelga un comunicado y dicen, ahí está. El Tribunal Constitucional ha reconocido. ¿Qué instancia más va a reconocer a la presidenta? Consiguientemente, es constitucional la presidenta. Aquí tienen que investigarse también. ¿Quién colgó ese comunicado? Porque ese comunicado es un comunicado del año 2001, que se refería a la sucesión constitucional de Jorge Quiroga, que no tenía ninguna relación con la asunción de una segunda vicepresidente. Lo de Jorge Quiroga era que él como vicepresidente asume, y esta es una segunda vicepresidencia. Hay una diferencia de fondo. La consulta deberían haber hecho en forma expresa y el tribunal debería haberse pronunciado en forma expresa. Pero ¿qué más se hace? La forma más burda, la forma más engañosa. Le dicen a la presidenta, porque esto es cerebrado. Esto quizá ni ella, sabiendo las consecuencias, quizá podía haberlo hecho. Ahora, bueno, no sabemos otras circunstancias, como dice María Galindo, que han tenido que ocurrir otras circunstancias. Lee este comunicado para autoproclamarse como presidenta, ¿sí? La Fiscalía convoca a Petronilo como miembro del Tribunal Constitucional a declarar sobre la validez de ese comunicado. ¿Y qué dice sobre este comunicado? Y es importante que lo sepan. Tengo un minutito, por favor. Sí. Aquí tengo. Y es bueno que mostrarlo ante los medios, ante la ciudadanía. ¿Qué dice el titular? Lo puede leer. Magistrado, comunicado sobre la sucesión de Áñez no es legal. No es legal. Y en la explicación de fondo dice que no tiene ningún valor legal ni tampoco es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que esa declaración no tiene efecto alguno sobre la sucesión de Yanine Áñez. Eso lo dice un miembro del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores, ante el Ministerio Público. Consiguientemente, ya
el Tribunal Constitucional desmiente entre uno de sus miembros que ese comunicado tenga validez. Ministro de Defensa Edmundo Novillo, muchísimas gracias. Es un tema realmente apasionante analizarlo, pero también aclarador ante la opinión pública lo que usted nos acaba de describir. Muchas gracias por visitarnos esta noche. Gracias. Mire, yo no tengo encono con nadie. Siempre he tenido una relación amistosa con todos en mi forma de conducir y de manejarme. Pero lo que sí, es decir, me obliga mi moral intelectual, mi conciencia humana, para que yo, en mi condición de abogado y con la experiencia en la Cámara de Diputados, que he vivido sucesión constitucional de mesa, he vivido todo este tiempo como gobernador y como abogado, que estos hechos puedan quedar ante la ciudadanía como si fueran hechos verídicos, verdades, y como si fueran realmente, es decir, que todos esos actos se hayan cumplido conforme a la Constitución, conforme a la ley, cuando es todo lo contrario. Y lo que quiero es esto aclarar ante la ciudadanía, ante los medios. Ese es fundamentalmente lo que me inspira. Y si voy a estar en algunos medios, voy a estar sosteniendo esto, porque esto es importante que la ciudadanía evalúe, valore, porque lo que están buscando otros grupos de interés políticos es volver a convulsionar el país, amenazando nuevamente, diciendo: si le hemos dado un golpe de Estado a Evo Morales, también te vamos a golpear, señor Arce, a ti. Y en otras palabras, a cualquiera vamos a golpear. Yo creo que hay que actuar con la cabeza fría. Hay que actuar en democracia y en Estado de Derecho. Dicen que ellos han recuperado la democracia. ¿Recuperaron la democracia ellos el año 2000? Es decir, dieron un golpe de Estado para vivir en dictadura durante un año. Quienes recuperaron la democracia fueron las organizaciones sociales con el bloqueo pidiendo que se convoque a elecciones. El fundamento de la democracia es la voluntad popular. Y en noviembre se realizó el acto eleccionario que se pronunció en las urnas y está ahí. En ese entendido, yo creo que todos estos temas hay que aclarar en rigor de verdad y no creo que debemos dejar pasar. Y yo invoco a personalidades que no tienen interés político en el ámbito académico, jurídico, etcétera, etcétera, a pronunciarse y a analizar esto, porque si no, la historia va a ser que, es decir, que las mentiras repetidas 100 veces se queden como verdades en la mente de la gente. Y con eso queden impunes actos delictuosos, incluyendo muertes que se han dado, tortura, detenidos, persecuciones, etc. Muchísimas gracias. Más claro, agua. Gracias al ministro de Defensa, abogado particularmente, que nos ha venido a explicar estos temas que son de actualidad, presente y futuro. Vamos a la pausa.